Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. La iglesia es un lugar aburrido y tedioso al que solo van los viejos y la gente que no tiene nada que hacer. Es un lugar para gente ignorante y fácil de manipular. Este es un lugar donde se le quita el dinero a la gente en nombre de Dios. Hola, ¿qué tal familia de Reyes y Sacerdotes? Como siempre, bienvenidos a esta tu casa virtual. Estamos muy contentos como siempre de poder tenerlos, de saber de que están dispuestos ahora mismo a recibir una palabra, un mensaje que estamos convencidos que va a desafiar sus vidas de una manera muy poderosa. Así que le animo muchísimo para que puedas estar los próximos minutos conectados. Estamos en una serie maravillosa, ya en la tercera semana de esta serie llamada Prejuicios, Conflictos de la Iglesia. Y hemos aprendido muchísimo a través de la palabra de Dios y estamos seguros que el día de hoy vamos a tener un aprendizaje, vamos a tener algo muy especial por parte de Dios para cada uno de ustedes. Les animo para que puedan compartir, para que puedan estar muy participativos en este tiempo. Así que vamos a estar atentos, no te dejes distraer por nada, porque aquí comienza Reyes y Sacerdotes Online. Hola familia, como siempre bienvenidos y esta es la tercera semana ya de esta serie maravillosa, conflictos, o mejor, prejuicios, conflictos de la iglesia. Y hemos aprendido muchísimas cosas a lo largo de estas 3 semanas ya y hoy hablaremos de algo muy pero muy importante, otro de los prejuicios que podemos aprender, que hemos visto, y créeme que los prejuicios no son un tema solamente de estos tiempos, no. Desde el tiempo de Jesús, desde toda la historia de la iglesia como tal, siempre han existido muchísimos prejuicios que han desviado, como lo dijimos en principio, el propósito de la iglesia. Y vamos a desarrollar un tema muy especial, lo correcto. Vamos a ver desde la palabra de Dios y de acuerdo al prejuicio que vamos a ver el día de hoy, vamos a aprender qué es lo correcto desde la palabra, qué debemos hacer para eliminar, para sacar definitivamente no solamente de las iglesias, de las congregaciones como tal, de la sociedad como tal, sino de nuestras vidas. Porque cuando esos prejuicios, cuando esos conflictos salen por completo de nuestra vida, entonces tendremos una mejor sociedad, tendremos mejores iglesias, tendremos mejores familias. Dijimos que a lo largo de la historia de las iglesias han existido como siempre diversas situaciones que han puesto a la iglesia en un sube y baja, situaciones buenas, situaciones que no son tan buenas, y que todas estas han llevado, quiéralo o no, a esos prejuicios que han terminado dañando a las personas, que han terminado dañando la estima de las personas que están dentro de las iglesias. Esto, a su vez, haciendo que el propósito termine desviándose, el propósito de la iglesia, el propósito de las personas, se termina viendo afectado por una sencilla razón. Un prejuicio puede terminar dañando muchas, pero muchas cosas. Y definimos también qué era un prejuicio. Pues un prejuicio, dijimos que era una opinión preconcebida, generalmente de manera negativa, oye bien, hacia algo o hacia alguien. Y se forma sin fundamentos razonables. La mayoría de prejuicios que se han levantado contra una persona, contra un lugar, etcétera, no tienen una base, no tienen un fundamento razonable, no tienen el suficiente contenido, la suficiente base para poder hacer que eso que se está diciendo realmente tenga peso. Por el contrario, termina dañando a muchas personas. En otras palabras, podríamos decir que los prejuicios, oye bien, los prejuicios siempre han existido. Mientras
existan los conflictos, las circunstancias adversas, por lo general, siempre detrás de todo eso han habido prejuicios. Se han levantado prejuicios que han llevado a perder la iglesia su rumbo, que han llevado a perder a la iglesia por momentos, en algunos tiempos de la historia, han terminado dañando justamente esta situación. Hoy veremos otro de los prejuicios, otro de los tantos prejuicios que ha dañado no solamente la iglesia, la sociedad, ha dañado familias, personas, y justamente trabajaremos el título Lo Correcto. Se dice entonces que las primeras enseñanzas, oye bien, se dice que las primeras enseñanzas y valores se aprenden en el hogar. Las primeras enseñanzas, los primeros valores que obtenemos como personas, los hemos aprendido, nos los han inculcado dentro del hogar. Quizá algunos fueron mal enseñados, otros han sido mal aprendidos. Pero en cualquiera de los casos debemos hacer siempre lo correcto. Oye bien, pues esto es una de las cosas que aprendemos o que nos enseñan primero. Cuando hablamos de mal enseñados y mal aprendidos, hay gente que le han enseñado bien las cosas. Les han enseñado las cosas de la manera correcta, pero las personas no las han aprendido, no las han querido aprender de la manera correcta. Son mal aprendidos. Y los mal enseñados son aquellos que le han enseñado cosas, pero no se las han enseñado bien, se las han enseñado de manera correcta. Pero en cualquiera de los dos casos, siempre hemos estado a hacer las cosas de la manera correcta. Y aunque hacer lo correcto debe de ser algo para toda la vida, con el pasar de los años, con el pasar de los tiempos y las circunstancias, muchos han olvidado esto, que el hacer lo correcto. Y esto aplica, oye bien, esto aplica para cualquier aspecto y para cualquier asunto de nuestra vida. Hacer lo correcto debe de ser algo definitivamente para toda la vida. Pero con el pasar de los tiempos, con las circunstancias que hemos tenido que enfrentar en nuestra vida, muchos se han olvidado de esto, se han olvidado de hacer lo correcto. Por esta razón, la vida se nos ha complicado muchas veces. Por esta razón y por muchas es que la vida de las personas se ha visto enredada, se ha visto expuesta a situaciones bastante difíciles. Cuando vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar por parte de Dios esta enseñanza de hacer lo correcto de una manera repetitiva, de una manera constante. Y en esta ocasión, ¿verdad? El apóstol Pablo, porque estamos trabajando esta serie desde Primera de Corintios, desde la carta de Corintios, desde la primera carta a los Corintios, vemos cómo el apóstol Pablo le recalca a la iglesia hacer lo correcto y en especial, porque hacer lo correcto aplica para todo. Pero en esta oportunidad vamos a ver, y de ahí entonces el título, lo correcto, vamos a ver qué era lo que el apóstol Pablo quería que hicieran de manera correcta, qué era lo correcto. Y esto tiene que ver cuando alguien tiene algo contra otra persona. Cuando alguien tiene algo contra otra persona, podemos tener dos vías o dos caminos. Hacer lo correcto o definitivamente hacer lo incorrecto. En esta oportunidad, el apóstol Pablo siempre fue enfático, fue claro a la hora de enseñarle a la iglesia, de reclamarle, de corregirle, claro está, pero al mismo tiempo de poder ayudarles para que corrigieran esa mala actitud y comenzaran a hacer lo correcto cuando estuvieran enfrente de esa situación. Seguramente, desde los estándares de la sociedad, de esta sociedad, cuando se tiene algo contra una persona, se debería aniquilar, ¿verdad? Según los estándares de esta sociedad y en algunos sectores, cuando alguien tiene algo contra una persona, entonces tal vez algunos optan por aniquilar a esa persona, quisieran hacerlo, lo juzgan, lo acusan frente a los demás. Pero cuando lo vemos desde la palabra de Dios, Dios nos enseña siempre a hacer lo correcto, para que podamos definitivamente acabar con este prejuicio que ha dañado tanto las iglesias. Esto de que se tiene algo contra una persona, lo podemos traducir
por ejemplo, cuando alguna persona dentro de una congregación, si lo vemos desde ese punto de vista, es que estoy cargado con esa persona. ¿Has escuchado a alguien en algún momento decir esto? Seguramente en muchas ocasiones. Seguramente tú mismo has terminado. Hemos terminado cayendo en este error. Es que estoy cargado con esa persona porque me dijo, porque me hizo. Pero venga, ¿tú crees que eso es lo correcto que debemos de hacer? ¿Sabías que cuando Dios creó al hombre, y obviamente podemos llamarlo de esta manera, Dios compara al hombre con ovejas, por muchas circunstancias, pero no con burros, sino con ovejas, porque las ovejas no fueron para carga o para cargar cosas. Un burrito, un asno que llamamos, sí, se hizo quizás, se diseñó, fue el propósito de Dios que lo hiciera. Y muchas veces nos hacemos ver de esa manera, no como ovejas, sino como otra cosa. Porque hay gente que mantiene cargada todo el tiempo con los demás, todo el tiempo con los demás. ¿Y será eso lo correcto? Pues bien, veamos desde la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia que debía de hacer lo correcto cuando alguien pasara o tuviera algo contra una persona? Pero tengo esta pregunta antes de ir con el texto en esta noche. Con base a todo esto que hemos venido hablando, no te estoy diciendo ni te hablo de perfección. O sea, hacer lo correcto no es hablar de perfección. Pero tengo una pregunta para hacerte en esta noche. ¿Procuras hacer siempre lo correcto con los demás? Oye bien, hacer lo correcto no es ser perfecto, pero procuras, te esfuerzas por hacer lo correcto con las demás personas. Veamos entonces a la luz de la palabra otro de esos prejuicios que ha dañado esa comunión, que ha dañado a las personas dentro de las congregaciones. Pues bien, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1, Primera de Corintios 6, versículo 1, en la traducción del lenguaje actual, dice de la siguiente manera. Cuando alguno de ustedes, oye bien, es un solo versículo, pero muy diciente. Cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, oye bien, cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien, debe pedírselo a un juez de la iglesia. Otras versiones hablan desde otro punto de vista, obviamente enfocado en el mismo tema. O sea, no vamos a pedirle ayuda a alguien inconverso, a alguien que ni tan siquiera sabe del asunto. Pues bien, los corintios tenían una falta muy grande o una falla muy grande, y era que cuando tenían diferencias o pleitos entre ellos, que suele pasar, créeme, mientras una iglesia, un lugar, una familia, una empresa esté precedida por seres humanos, es evidente que habrán diferentes puntos de vista, que habrán conflictos, que habrán pleitos, que habrán diferencias. Eso puede suceder, créeme. El asunto, lo que estaba ocurriendo para ese momento en Corinto, en la iglesia, era que lo hacían o ellos salían a contárselo a otras personas que difícilmente podrían ayudarles porque no tenían el mismo sentir. Es decir, para ese momento no eran creyentes. Y eso muchas veces suele pasar. Cuando tenemos algún conflicto, alguna situación, creemos que lo correcto muchas veces, iglesia, creemos que lo correcto, tú has creído que lo correcto, yo he creído que lo correcto es salir a contárselo a alguien que ni tan siquiera está enterado del asunto, que ni tan siquiera logrará ser objetivo a la hora de darnos un consejo, de darnos una guía para que las cosas mejoren. El apóstol Pablo no estaba diciendo que no se sometieran a las autoridades de la época, para nada, pero debían hacerlo. Pero lo que realmente el pueblo les decía, o Pablo les estaba diciendo, era que en cuanto estuviera a su alcance, solucionaran entre ellos mismos las diferencias. Muchas veces cuando hemos tenido diferencias con alguien, muchas veces por nuestro temperamento, por nuestra forma de ser, seguramente magnificamos el problema. ¿Te ha sucedido? ¿Has visto en algún momento ese tipo de situaciones o de comportamientos?
Escucha esto, no estamos señalando porque seguramente todos hemos pasado por allí. Pero muchas veces magnificamos un problema cuando podemos solucionarlo de una manera madura, porque es allí cuando necesitamos tener madurez. Y si quieres escribirlo en la caja de comentarios, puedes hacerlo. Necesitamos tener madurez en nuestra fe. Cuando somos maduros en nuestra fe, créeme, que vamos a poder encarar este tipo de circunstancias, vamos a poder resolver este tipo de conflictos, vamos a poder eliminar este prejuicio de nuestra vida. Lo correcto es buscar a esa persona y poder solucionar esa situación antes que dilatar las cosas, magnificar las cosas, porque lo único que eso va a traer es división, lo único que eso va a traer es más problemas, porque entonces se van a formar otro tipo de comentarios y se va a salir de perspectiva, se va a salir de ángulo, cuando podemos hacer lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto en esta situación? Cuando alguien tenga algo contra otra persona, lo dice Pablo sencillo, buscar a esa persona, que sería lo correcto, y poder solucionar de una manera madura las cosas como deben de ser. La iglesia debe de ser ejemplo a seguir en todos los aspectos. Oye bien, la iglesia debe de ser ejemplo en todos los aspectos. Y más cuando de solucionar los prejuicios se trata. Hay cosas que nosotros podemos solucionar con los demás. Y no podemos darle larga a las cosas. Porque con el tiempo lo único que va a ocasionar es que se dañen las relaciones. ¿Sabes cuántas relaciones se han dañado entre hermanos de la iglesia, entre amigos, entre familias, entre personas? ¿Sabes cuántas relaciones se han dañado por no haber hablado, por no haber solucionado, por no haber hecho lo correcto? Créeme que otra persona seguramente te va a escuchar. Pero si no es objetiva, si no tiene claridad, no tiene madurez, seguramente te va a aconsejar de la manera incorrecta. Y creo que lo mejor es poder encarar. ¿Por qué no has hecho muchas veces ese tipo de cosas? De poder solucionar esa situación, esa diferencia que puedas tener con alguien de la iglesia, con un familiar, con un amigo, etc. ¿Te da miedo? ¿Por pena no lo has hecho? ¿Para que la persona no se sienta mal? ¿Acaso no crees que se puede sentir esa persona mucho peor si se entera de que otros saben lo que tú piensas, pero nunca has tenido la valentía, la gallardía, el valor, la madurez de poder acercarte a esa persona y poder resolver esa diferencia? Muchas veces no hemos avanzado, no porque no sea la voluntad de Dios, sino porque hemos aplazado o procrastinado, mejor, el poder darle solución a las cosas. Hemos dilatado en el tiempo y luego lo hago, pero ese luego lo hago termina al final desapareciendo de nuestra mente, de nuestro corazón. Y la intención que teníamos quizá de solucionar esa situación, ya no la solucionamos. Algunos dicen, pero es que el daño está hecho. Sí, es verdad, el daño puede estar hecho. Pero así como viene un problema, oye bien, siempre hay una solución. Y si quieres escribirlo, me encantaría eso. A todo problema siempre hay una solución. Y yo he aprendido algo. Si ese problema no tiene solución, entonces nunca fue un problema. Porque para todo problema hay una solución. ¿Sabes qué dice la Biblia aún más claro todavía? Que siempre ante la tentación vendrá la salida. Y podemos canalizarlo de esta manera. Ante una tentación, ante un problema, ante una dificultad, siempre Dios, escucha esto, nos estará entregando una salida, es decir, una solución a nuestro problema. ¿Cuántas cosas y problemas nos ahorraríamos? ¿Y cuánto daño dejaríamos de hacerle a los demás si tan solo evitáramos este prejuicio? Este prejuicio, todos los prejuicios, pero este en especial, y pudiéramos solucionarlo de la manera correcta. Créeme que la manera correcta en la que muchas veces hemos solucionado las cosas no ha sido la manera correcta. Y suena como extraño, ¿verdad? Eso que creemos que es lo correcto, muchas veces no suele ser lo correcto desde la palabra de Dios. Los prejuicios y problemas siempre han existido dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Pero así como han existido los problemas, tanto fuera como dentro de la iglesia, también han existido las soluciones. Qué bonito que tomáramos una actitud diferente, ¿verdad?
frente a todas estas situaciones. Y dejáramos de estar diciendo que estamos cargados, que estamos cargados, que estamos cargados, que estamos ofendidos, no. Y comenzáramos a solucionar las cosas como gente madura. Como dicen algunos, como gente adulta, que podamos solucionar las situaciones. Ahora creo que se hace más entendible esa parte de la palabra cuando Jesús mismo dice que tenemos que ser como niños. ¿Has visto muchas veces los niños en su inocencia cómo terminan solucionando las cosas? Quizá no hablan con retórica y con una oratoria porque son niños, pero muchas veces con una sonrisa, muchas veces con un abrazo, muchas veces con un dulce, entre ellos mismos terminan arreglando las diferencias. Mientras los adultos, los padres, los tutores están ofendidos, están enojados, los niños hace rato han solucionado su conflicto. ¿Te das cuenta por qué Jesús quiere que seamos como niños? No inmaduros, como muchos pretenden, sino teniendo esa inocencia, ese carácter a la hora de enfrentar esas situaciones que en ocasiones se han querido salir de control. ¿Qué quiero que aprendamos en esta noche tan especial? Lo siguiente: hacer lo correcto no es sinónimo de perfección, y me encanta esto. Hacer lo correcto no es sinónimo de perfección, pero sí nos evitará muchos prejuicios. Esto agrada a Dios y nos lleva a estar bien con los demás. Quiero repetírtelo. Hacer lo correcto no es sinónimo de perfección, pero sí nos evitará muchos prejuicios, y es la verdad, nos evitará muchos problemas. Esto agrada a Dios, pero también nos ayudará a estar bien con los demás. Cuando yo hago lo correcto, voy a agradar a Dios, porque a Dios le encanta que tú y yo hagamos lo correcto, nos movamos de la manera correcta. Pero también nos va a evitar muchos prejuicios, para que no sigamos lastimando a las personas, pero tampoco para que las personas nos sigan lastimando a nosotros. Hacer lo correcto siempre será el camino correcto. Y aunque suene como algo redundante, como algo sin sentido, la verdad, hacer lo correcto es el camino correcto, el camino que nos va a conectar con esa bendición, eso que nos va a permitir poder agradar a Dios y poder estar bien con las demás personas. Muchas veces permitimos que la pena, que el temor y otra serie de elementos, de circunstancias, nos lleve a darle largas a algo que podemos solucionar de manera inmediata. Cada vez, oye bien, que tú le das larga a un asunto, oye bien, cada vez que tú le das larga a una situación que tienes que resolver con alguien, presta atención, el enemigo empieza a bombardearte, a colocar en tu mente esas minas, ¿verdad? En tu corazón. Y por eso hay gente que, como le ha dado tantas largas para solucionar una situación, una diferencia con alguien, cuando va a hablar con esa persona, ya no va a hablar como en principio quiso hacerlo seguramente, sino que ya va a hablar con cualquier cantidad de argumentos, con cualquier cantidad de situaciones, y antes de mejorar la relación, puede terminar empeorándola. Hay cosas que seguramente habrá que enfrentar hasta con la ley, ¿verdad? Pero muchas otras solamente se necesita de la ayuda de alguien, de la ayuda de una persona, que tú puedas escuchar a esa persona y puedas ayudarla. Créeme que va a ser algo muy, muy interesante. Vamos a dejar los prejuicios de lado. Vamos a poder solucionar desde la palabra de Dios, que es lo correcto para que esa situación, para que esas diferencias que hay entre hermanos, entre amigos, entre familia, en esta sociedad, puedan solucionarse y los prejuicios puedan acabarse. Tal vez hoy mismo, tal vez esta noche, tal vez mañana en tu empresa, en tu colegio, en la universidad, en tu familia, en tu hogar, tengas que solucionar alguna diferencia con alguien, ¿verdad? Bien sea de la iglesia, bien sea de manera particular. Pero algo sí quiero enseñarte o quiero animarte en esta noche. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No postergues, no procrastines tanto las cosas, no las dilates. Vamos a solucionarlas de una vez. Si ya tienes una herramienta, si ya tienes una palabra a cuestas como la de hoy y sabes que hacer lo correcto es no ir a contarle a todo mundo, ¿verdad?, lo que te sucedió con esa persona, sino solucionarlo directamente con el implicado, pues entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué vas a esperar más?
a que las cosas crezcan, a que las cosas ya al final, cuando quieras arreglarlo, ya no tenga solución, pues te invito para que esta noche, para que mañana, si tienes algo que solucionar con una persona, no le des más largas, no dilates las cosas en el tiempo, soluciónalas, porque entonces ahí encontrarás o encontrarán juntos la solución y serán bendecidos. Qué diferente sería si en esta sociedad cada día más existieran personas maduras que logran enfrentar los prejuicios. Sobre todo para estos tiempos, ¿verdad? Que ya se avecinan los comicios electorales en la segunda vuelta presidencial. ¿Qué tal si la sociedad, qué tal si encontráramos gente madura, un poco más madura para enfrentar este tipo de prejuicios? Pues créeme que habría menos conflictos y tendríamos una sociedad diferente, una sociedad de la mano de Dios. Esto de cuentas cortas no solo es para aplicarlo dentro de la iglesia, eso también debe de ser para aplicarlo en otros ambientes, en la casa, en la empresa, en el colegio, en cualquier lugar. Créeme que esto nos ayudará muchísimo a tener una mejor convivencia, a tener una mejor sociedad, una mejor iglesia, una mejor familia. ¿Sabes cuántas personas dentro de la congregación? Oye bien, esto es tan lamentable decirlo, pero se tenía que decir y se va a decir. ¿Sabes cuántas personas dentro de la iglesia no se saludan, no se hablan, entre comillas, no se caen bien, prefieren evitarse cualquier cantidad? ¿Sabes por qué? Porque el día que tuvieron la oportunidad de haber solucionado las cosas, no quisieron. Se llenaron de orgullo, de argumentos, de tantas cosas. Y por eso son otras personas las que saben, pero nunca entre ellos se pudo solucionar algo. Creo que estamos a tiempo. No, pastor, pero es que eso ya pasó muchos años, eso ha pasado muchos meses, muchos días, muchas horas. No importa. Créeme que nunca será tarde. Oye bien, nunca será tarde para hacer lo correcto. ¿Qué quiero que aprendamos? O mejor, ¿cuál es el desafío para esta noche tan especial? Sencillo. El desafío es algo especial. Toma valor, oye bien, toma valor y soluciona cada problema de la manera correcta. Toma valor y soluciona cada problema de la manera correcta. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Me encanta eso. Toma valor y soluciona cada problema de la manera correcta. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Quizá mañana esa persona ya no esté, ¿sabías? Quizá mañana esa persona ya no esté ni en este mundo, ya no esté en ¿cómo va a quedar eso en nuestra conciencia? Yo creo que es mejor que no quede ese tipo de cosas en nuestra conciencia, sino que pueda haber ese sabor. No un sabor amargo, sino ese sabor de que hicimos las cosas de la manera correcta desde la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por darnos esta bellísima oportunidad, este momento de poder aprender. Otro de los prejuicios, Dios, que ha perseguido a la iglesia, que ha dañado, que ha lastimado a la iglesia por tanto tiempo. Gracias por enseñarnos, gracias por permitirnos corregir esta situación. Siempre hacer lo correcto vale la pena, Señor. Y más cuando tenemos algo contra otra persona o cuando esa persona tiene algo contra nosotros. Ayúdanos a partir de esta noche a poder hacer lo correcto delante de ti, pero también delante de los demás. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.